Este ejercicio ilustra una situación que podrías encontrar en examen. Te plantean un problema de modo que para resolverlo es imprescindible lidiar simultáneamente varios triángulos. Fíjate, se nos pide que con la información que hay en la figura determinemos la distancia entre el punto A y el punto B, es decir, determinemos la longitud del segmento que señalamos en rojo. Obviamente, este segmento puede ser considerado lado del triángulo que señalamos en rojo o bien lado de este otro triángulo. Indistintamente, como prefieras, puedes considerar que el segmento AB cuya longitud se nos pide es un lado de este triángulo o un lado de este otro triángulo. Para gustos están los colores y debes elegir el que más te guste. Naturalmente, si para determinar el lado que indicamos, segmento correspondiente a los vértices A y B, puntos A y B, decimos si para determinar el lado AB jugamos con el triángulo en rojo, antes debemos buscarnos la vida para determinar la longitud de este lado y la longitud de este otro lado. Conocidos esos lados que forman un ángulo de 42 grados, aplicando el teorema del coseno, calcularemos lo que se nos pide, distancia entre el punto A y el punto B. Y si para resolver el problema decidimos jugar con este triángulo, debemos calcular previamente, como buenamente podamos, calcular previamente la longitud de este lado y la longitud de este otro lado. Conocidos esos lados, con el teorema del coseno, dado que este lado y este otro forman un ángulo de 43 grados, conocido este lado y este otro, con el teorema del coseno resolveremos el problema, calcularemos la distancia entre A y B. En cualquier caso, está claro como el agua, debemos lidiar simultáneamente varios triángulos. Considera que para resolver el problema decidimos jugar con este triángulo. Por tanto, lo primero es determinar la longitud de este lado y la longitud de este otro lado. Vamos con el lado AQ. Para determinar la longitud de este lado que indicamos, vamos a jugar con este triángulo, triángulo AQT. De ese triángulo conocemos dos ángulos. Uno de ellos es de 28 grados y el otro es la suma de 31 y 42, es decir, 73 grados. Además de conocer dos ángulos, también conocemos un lado que mide 200 metros. Como conocemos dos ángulos, la determinación del tercer ángulo es trivial. El tercer ángulo es 180 menos la suma de 73 y 28. El tercer ángulo es de 79 grados. Aquí lo señalamos. Y ahora aplicamos el teorema del seno, que es lo que nos pide a gritos este triángulo. Fíjate, el cociente entre 200 y seno de 79 coincide con el cociente entre AQ y seno de 28, resultando trivialmente, sin más que despejar AQ, que es aproximadamente 95,65 metros. Tras determinar AQ, determinamos BQ. Y para determinar BQ, jugamos con el triángulo BQT, este triángulo que señalamos en rojo. De este triángulo conocemos dos ángulos. Uno de ellos es de 31 grados, el otro es la suma de 28 y 43, es decir, 71 grados. Y además conocemos un lado que mide 200 metros.
Como conocemos dos ángulos, la determinación del tercer ángulo es trivial. El tercer ángulo es 180 menos la suma de 31 y 71. El tercer ángulo es de 78 grados. En este trance, el teorema del seno nos permite determinar BQ. Fíjate, 200 dividido por seno de 78, 200 dividido por seno de 78 es igual que BQ dividido por seno de 28 más 43, seno de 71. A partir de aquí, despejando BQ, resulta ser aproximadamente 193,32 metros. Y ya estamos terminando. Volvemos al triángulo AQB. Triángulo del que conocemos dos lados. Conocemos el lado AQ y el lado BQ y el ángulo que forman esos dos lados. Ángulo de 42 grados. Así las cosas, aplicando el teorema del coseno, resulta que AB es raíz cuadrada de cuadrado de un lado más cuadrado de otro lado menos doble producto de los dos lados que conocemos por el coseno del ángulo que forman, resultando que la distancia entre A y B es aproximadamente de 137,98 metros. Naturalmente, con los ajustes pertinentes, la secuencia de trabajo es exactamente igual si para resolver el problema, en lugar de jugar con el triángulo AQB, en lugar de jugar con este triángulo, jugamos con este otro. En este caso, antes de determinar lo que se nos pide, debemos determinar la longitud de este lado, longitud del lado AT, longitud después del lado BT, después teorema del coseno. En fin, más allá de detalles anecdóticos, no hay ninguna diferencia entre jugar con el triángulo AQB o jugar con el triángulo ACB. Unos pequeños ajustes simplemente de un caso al otro, simplemente. En fin, más allá de la historia concreta de hormigueros de la que nos habla el ejercicio, hormigueros a orillas del río Nilo, más allá de eso, lo fundamental es que entiendas que perfectamente pueden plantearte un problema de modo que para resolverlo debas lidiar simultáneamente varios triángulos. Y eso realmente no es mucho más complicado que lidiar con un solo triángulo.